Hoy veremos juntos una clase de complicaciones postoperatorias. En esta clase abordaremos la definición, epidemiología e impacto de las complicaciones postoperatorias. Desde ahora en adelante, las CPO. Veremos estrategias de predicción de CPO, algunos conceptos fisiológicos clave y estrategias para disminuir las CPO. Por último, cerraremos con las conclusiones. ¿Cómo definimos una complicación postoperatoria? Se han descrito múltiples definiciones en la literatura. Sin embargo, la más hablada, más intuitiva y que permite delimitar claramente el problema es la siguiente. Definimos CPO como cualquier desviación del curso postoperatorio normal de un procedimiento quirúrgico. Al igual que con las definiciones, existen múltiples clasificaciones. Podemos clasificar las CPOs como quirúrgicas o médicas, precoces o tardías, evitables o inevitables, leves o severas. Sin embargo, el score más utilizado para clasificar las complicaciones postoperatorias es la clasificación de Clavien-Dindot. En esta se dividen las complicaciones en 5 niveles. El primer nivel es cualquier desviación que no requiera manejo quirúrgico, endoscópico o farmacológico. El segundo nivel corresponde a aquellas que requieren manejo farmacológico. El tercer nivel se refiere a aquellas que requieren intervención quirúrgica. El cuarto nivel, a aquellas que requieren cuidados intensivos. Y el quinto, el fallecimiento del paciente. Así vemos que la más frecuente, afortunadamente, es la segunda. Y esta clasificación nos permite, dentro de otras cosas, comparar los resultados de distintos equipos clínicos o hospitales de forma objetiva y a través del tiempo. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es variable dependiendo de la serie estudiada, va yendo desde el 5 al 44%. Las complicaciones postoperatorias comprometen hasta el 4% de la mortalidad hospitalaria y un 8% de los pacientes quirúrgicos ingresa a una UPC. Sin embargo, su estadía es corta, alrededor de 1.2-1.5 días. El presentar una complicación postoperatoria tiene impacto en otros outcomes importantes para los pacientes. Por ejemplo, presentan un riesgo relativo de 2.8 para tener una hospitalización mayor a 14 días. Un odds ratio de 2 para institucionalización post-alta. Y un costo asociado por la complicación de $11.600 en promedio. ¿Por qué es importante identificar las CPOs? Si estamos frente a un paciente con un postoperatorio habitual, este asumirá su recuperación y podrá continuar con su evolución clínica. Sin embargo, frente a una complicación, si somos proactivos y la podemos detectar precozmente e intervenir en su curso clínico, podremos cambiar la evolución natural, evitando así potenciales efectos adversos para nuestro paciente. Como mencionamos previamente, existen múltiples formas de clasificar las complicaciones postoperatorias. En este estudio, Thompson y su equipo evaluaron la evolución temporal de pacientes con complicaciones postoperatorias y las subclasificaron según el sistema corporal comprometido. Es así como vemos que el patrón durante los días o semanas es diferente. En el postoperatorio inmediato prima la hipotensión, accidentes coronarios y la depresión respiratoria. Del día 1 al 3 predomina la insuficiencia cardíaca y la falla respiratoria. Y ya en las etapas más tardías, los eventos sépticos, tromboembólicos y la insuficiencia renal aguda. En este estudio, Sawyer y su equipo siguieron las complicaciones no quirúrgicas por 3 años en una UCI de postoperados quirúrgicos. Las complicaciones más frecuentes ellos las clasificaron como procedurales o que requirieron un nuevo procedimiento clínico invasivo, donde destacaba la reintubación y retiro inadvertido de drenajes o catéteres. Dentro de las no procedurales, destacaron la isquemia coronaria y la neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo predecimos qué pacientes van a sufrir complicaciones postoperatorias? Para poder lograr descifrar esta pregunta es necesario ahondarnos en el concepto de riesgo perioperatorio. Definimos riesgo como la posibilidad potencial de daño o perjuicio. Esta definición nos entrega ciertas pistas. Es una condicionalidad, puede o no puede ocurrir, y se refiere siempre a un evento adverso para el individuo. Cuando analizamos el riesgo perioperatorio, este tiene 3 pilares fundamentales. El primero y más importante es el paciente. No es lo mismo el riesgo de un joven atleta o un adulto mayor con comorbilidades que se someten a la misma cirugía.
En segundo lugar, tenemos el tipo de cirugía a la que será sometido el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una cardiocirugía de urgencia, una cirugía plástica o estética electiva. Y por último, también importa el centro donde se realiza la cirugía. Es decir, no es lo mismo operarse de una cirugía de Whipple en un centro de referencia nacional donde se realizan habitualmente este tipo de cirugías, a realizarlo en un centro donde nunca lo han realizado, no hay cuidados postoperatorios intensivos y no vamos a poder resolver las complicaciones potenciales que este tenga. Para determinar el riesgo perioperatorio, se han desarrollado muchos scores de clasificación que integran diferentes características clínicas del paciente, centro y cirugía. Uno de los más utilizados es el score de ASA, derivado del inglés de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Este score, si bien fue propuesto en los años 60-70, es un score que ha resistido el paso del tiempo, con alta capacidad predictiva y alta utilización en el mundo perioperatorio. Como característica, este score incluye solo características del paciente y se clasifican los pacientes en score de 1 a 6. Cada grupo presenta un riesgo de mortalidad hospitalaria. La clasificación va desde 1, que corresponde a un paciente sano, a 6, un paciente en muerte encefálica. Es interesante considerar que un paciente ASA 1, el riesgo de mortalidad es bajo, pero no es igual a 0. Asimismo, se ha modificado este score agregando una letra E, de cirugía de emergencia, lo cual aumenta el riesgo de mortalidad. El score RCRI, por su sigla en inglés Revised Cardiac Risk Index, fue desarrollado por Lee y su equipo. Este score permite predecir el riesgo de evento cardíaco mayor, definido como una nueva isquemia o infarto miocárdico, arritmias mayores, insuficiencia cardíaca y muerte de origen cardíaco. Es interesante ver que los factores de riesgos identificados se pueden obtener a través de la anamnesis del laboratorio básico y presentan sutiles diferencias con los factores de riesgo coronarios que estamos acostumbrados a ver en pacientes crónicos. Este score le asigna un punto a cada uno de los siguientes ítems, incluyendo historia clínica de insuficiencia cardíaca, historia clínica de infarto agudo miocardio o accidente vascular encefálico, paciente diabético usuario de insulina y paciente con insuficiencia renal con creatinina mayor a 2.0. El último punto es cirugía de alto riesgo. Mientras más puntos tenga el paciente, mayor es el riesgo de evento cardíaco mayor. Si bien los scores clínicos previos eran bastante simples e intuitivos, existen otros más complejos, utilizados principalmente con fines de investigación. Uno de ellos es el NSQIP. Para lograr llenar este score, se ingresan múltiples variables demográficas, clínicas y con respecto a la cirugía. Sin embargo, su uso diario es poco practicable, a diferencia de los otros scores vistos previamente. Como ya vieron en clases previas, el ingreso a pabellón no es inocuo para la fisiología del paciente, ya que la anestesia, como la misma cirugía, implican cambios importantes. Desde el punto de vista cardiovascular, la anestesia tiende a generar vasodilatación, simpaticolisis, inotropismo negativo y la pérdida de autorregulación térmica, que se traduce habitualmente en hipotermia. Por su parte, en lo quirúrgico, el paciente puede estar sometido a sangrados, hipovolemia, cambios importantes en su posición, como el Trendelenburg, disminución del retorno venoso. Asimismo, el daño controlado producido por el cirujano genera un estrés quirúrgico, que gatilla la activación de los sistemas de contrarregulación. Y por último, cirugías con altos recambios de volumen pueden inducir coagulopatía. El sistema respiratorio también está sujeto a cambios. Cuando nosotros anestesiamos, relajamos y conectamos el ventilador mecánico a un paciente, se producen atelectasias en las zonas dependientes, generando un shunt pulmonar, como se puede ver en la imagen superior. Asimismo, como vemos en la figura inferior, el movimiento del diafragma durante la ventilación mecánica a presión positiva cambia y disminuyendo su diámetro antero-posterior, generando una compresión principalmente por sobre las bases, lo que aumenta el colapso de las zonas posteriores. Por su parte, el estímulo quirúrgico también va a impactar nuestro sistema respiratorio,
Por ejemplo, en una colecistectomía abierta va a haber rotura de los músculos abdominales que participan en la respiración. El paciente va a tener dolor, lo que impactará su patrón respiratorio, y también se han descrito reflejos inhibitorios directos causados por el estímulo quirúrgico. Y esto va a generar los cambios clásicos que nosotros vemos en la espirometría del paciente postoperado. Si aplicamos lo siguiente en un caso clínico, por ejemplo en un paciente que se somete a una laparoscopía de colon, el paciente va a estar intubado, en ventilación mecánica y con bloqueo neuromuscular para facilitar la cirugía. La hipnosis va a estar otorgada por gases anestésicos, la analgesia con opioides. El paciente va a estar en una exposición de Trendelenburg, la cual puede lograr incluso ser extrema, y durante la laparoscopía con un neumoberitoneo. El sangrado estimado de esta cirugía alrededor de 300 cc. Es decir, de alguna forma u otra vamos a manipular directo o indirectamente la economía del cuerpo. Y si bien algunos cambios son reversibles, como aquellos posicionales, otros pueden generar un impacto en nuestros sistemas a mediano plazo que pueden determinar las complicaciones postoperatorias. Recapitulando, hemos definido las complicaciones postoperatorias y vimos algunos métodos para estimar su riesgo. La pregunta clave es, ¿podemos hacer algo? Afortunadamente, la respuesta es sí. Nosotros podemos dividir nuestras intervenciones según el periodo en el cual encontramos al paciente. Lo ideal es abordar todo el continuo temporal para poder disminuir al máximo las CPUs. Se han descrito múltiples intervenciones preoperatorias. La consejería para cesar el tabaquismo tiene un impacto positivo en las CPUs, especialmente en aquellas respiratorias. Siendo una intervención de bajo costo y que puede llevar a cambios de hábitos sostenidos, se recomienda en todo paciente fumador sometido a una cirugía. Su efecto máximo es logrado cuando la suspensión se realiza 4 o 6 semanas previo a la cirugía. Asimismo, en pacientes sometidos a cardiocirugía, se han probado protocolos de entrenamiento cardiopulmonar previo, con efectos positivos en los resultados clínicos. Otra intervención costo efectiva estudiada es la suplementación de fierro en aquellos pacientes con anemia ferropénica preoperatoria. Si se logra instaurar de forma precoz, disminuye significativamente los requerimientos de transfusiones perioperatorias. Algunas otras intervenciones, como los beta bloqueadores, son más controversiales y van a encontrar en la literatura estudios para ambos lados. Una de las intervenciones intraoperatorias más estudiadas es la terapia hemodinámica guiada por metas. Se han descrito múltiples protocolos instaurados. Les traje como ejemplo el de Salzwedel et al. Publicado en 2013 en Critical Care Forum. En pacientes de alto riesgo de complicaciones postoperatorias, este grupo instalaba un monitor de gasto cardíaco no calibrado y según su análisis realizaban intervenciones protocolizadas para mantener la hemodinamia. Por ejemplo, si el paciente presentaba predictores dinámicos positivos como un delta PP, administraban cargas de fluidos. Si el índice cardíaco estaba bajo, administraban inótropos. Si el paciente presentaba índice cardíaco sobre 2.5 y delta PP negativo y persistía hipotenso, infundían vasopresores. En este estudio clínico randomizado, demostraron significativamente una disminución de las complicaciones postoperatorias. Si bien les mostré este estudio previo, no es el único publicado con respecto al tema. El grupo de los doctores Hamilton, Ciccone y Rhodes han estudiado en diversos metaanálisis el impacto de la terapia hemodinámica guiada por metas. En este, publicado en el 2011 en Anestesia y Analgesia, los autores demostraron disminución significativa de las complicaciones postoperatorias y de la mortalidad. Asimismo, en este otro estudio, publicado en Intensive Care Medicine, la terapia guiada por metas se asoció con una disminución significativa de mortalidad incluso hasta 15 años post la intervención, un estudio de seguimiento. Y a la derecha pueden apreciar las curvas Kaplan-Meier. En cuanto a la terapia transfusional, podemos optimizar su manejo para mejorar los outcomes clínicos. Así es como nace el concepto del manejo transfusional dirigido al paciente. Y este se basa en 3 pilares: optimizar la eritropoiesis, disminuir las pérddas sanguíneas y optimizar la reserva fisiológica de transporte de oxígeno.
Asimismo, cada uno de estos pilares se aplica tanto en el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio, con estrategias diversas que tienen que ser ajustadas a cada paciente en específico. Si bien se podría argumentar que la ventilación mecánica utilizada durante el intraoperatorio es corta, se realiza en pacientes habitualmente sin patología pulmonar o sin distrés y que la mayoría se extuba al final de la cirugía, el uso de los mismos conceptos de ventilación mecánica protectora desarrollados en la UCI sí tienen un rol durante el intraoperatorio. En este estudio, publicado en New England Journal of Medicine, el grupo de Foutier demostró que en pacientes sometidos a cirugía abdominal de alto riesgo, al ventilar a los pacientes con PIP y BT bajo 8 ml por kilo, presentaron una disminución significativa de las complicaciones postoperatorias. En grandes rasgos, el monitoreo de la profundidad anestésica durante el intraoperatorio se ha basado históricamente en el uso de la predicción de las concentraciones plasmáticas y en el sitio efecto de los hipnóticos utilizados, y el contraste de estos números con los datos poblacionales obtenidos en estudios clínicos. Recientemente, se han desarrollado equipos que permiten analizar las ondas electroencefalográficas durante el perioperatorio, como los equipos BIS y SEDLINE, entre otros. Con estos equipos se instalan cintillos frontales o bifrontales y el instrumento analiza ondas electromiográficas y electroencefalográficas, entregando un valor en una escala propietaria de la empresa que se correlaciona con el nivel de profundidad anestésica. Estos monitores se han probado tanto para evitar el awareness o el despertar intraoperatorio, como también para evitar la sobresedación de los pacientes. Este fenómeno, particularmente prevalente en adultos mayores, se asocia con delirio postoperatorio. En este metaanálisis, publicado en Anesthesiology, la titulación de la hipnosis, guiada por electroencefalograma procesado como BIS o SEDLINE, permitió disminuir significativamente la incidencia de delirio postoperatorio. ¿Y cómo integramos toda esta evidencia que parece dispersa? Para responder a esta pregunta, se han desarrollado los protocolos ERAS, sigla que viene del inglés referente a la recuperación mejorada después de la cirugía. En estos protocolos se aplican de forma sistemática intervenciones multimodales durante el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Algunas intervenciones son costo efectivas, son baratas y reaplicables. Por ejemplo, destaca la consejería preoperatoria, el manejo hemodinámico y analgésico multimodal, la preferencia por cirugía laparoscópica, la movilización precoz, el retiro de drenajes y la realimentación precoz. Se han realizado múltiples metaanálisis para evaluar la efectividad de los protocolos ERAS, y estos han demostrado consistentemente menor estadía hospitalaria, menores complicaciones postoperatorias, menor costo global y menor tiempo de tránsito intestinal. Sin embargo, la evidencia aún no es concluyente en cuanto a mortalidad. Otra discusión que se ha sentado en la literatura es sobre cómo elegir qué pacientes deben ingresar a una unidad de paciente crítico. Hay que considerar, por un lado, que el recurso de camas críticas es escaso. Asimismo, por otro lado, los pacientes que ingresan a UPC por lo general estarán más invadidos y se les tomarán más exámenes por las potenciales complicaciones que podrían ocurrir. Asimismo, hay que sopesar el costo mayor de la estadía en UPC versus el costo de una potencial pesquisa precoz de una complicación postoperatoria. Algunos autores incluso han llegado a proponer curvas de Sterling, en cual se aprecia el uso de camas críticas en pacientes postoperatorios. Si bien en la literatura existe un intenso debate de este tema y aún no está zanjado, personalmente creo que va a depender mucho de centro a centro, la disponibilidad de camas de UCI, los recursos que se predispongan y la capacidad de detección precoz de las complicaciones postoperatorias, asimismo como el tipo de paciente y los equipos tanto quirúrgicos, anestésicos y de cuidados intensivos. En conclusión, las complicaciones postoperatorias son parte del riesgo perioperatorio de cualquier paciente. La estratificación de riesgo permite identificar a aquellos que presentan mayor riesgo de complicarse y se han descrito intervenciones costo efectivas y avaladas por la evidencia durante todo el perioperatorio para poder disminuir las complicaciones. Aún quedan muchas áreas por desarrollar, por ejemplo, el desarrollo de la medicina perioperatoria.
Asimismo, la adaptación de protocolos publicados a cada centro clínico. Y lo más importante, la coherencia y la comunicación entre equipos para poder lograr un cuidado continuo de nuestros pacientes, desde el preoperatorio hasta el postoperatorio. Muchas gracias por su atención.